Nuestra metrópoli tiene un plan. Conócelo de la mano de Libertad Zavala. Estamos a tiempo de lograrlo. 1.5 grados, el cambio que importa para nuestra metrópoli y para el mundo. Un podcast de Imeplan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cuándo nos escuchen. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de 1.5 y ya, el cambio que importa. Soy Libertad Zavala y compartiré con ustedes este episodio para la reflexión de las acciones que juntas, juntos y juntes realizaremos para tener una metrópoli más sustentable y resiliente. El día de hoy me acompañan Ivette Pavón, quien nos dará a conocer cómo podemos lograr la circularidad de los materiales. Ella es bióloga y responsable de proyectos educativos en Casa SEM. Bienvenida. Muchas gracias, Libertad. Gracias por la invitación. Pues esta es tu casa. Ay. Alberto Mejorada, que pudiera decir su apodo, pero no lo vamos a mencionar hasta más al rato. Sí, representante de la AC al Teatro en Bici, cofundador y director de la iniciativa Tianguis del Recicle, para conocer sobre la agenda de los colectivos en materia de gestión de residuos, recolecciones y circularidad de los materiales. Bienvenido. Gracias por invitarme. Pues miren, vamos empezando. Creo que este tema a todas y a todos nos tiene comprometidos, o eso me gustaría pensar que nos tiene comprometidos. Y me gustaría que nos platicaran un poco qué hacen sus organizaciones, cuál es la experiencia que tienen. Empezamos por Casa SEM. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando de estos temas tan relevantes. Casa SEM es una asociación civil que opera un SECA, certificado por Semarnat, que es un SECA, es un Centro de Educación y Cultura Ambiental. Nosotros tenemos diferentes pilares: el área de cultura, el área de educación y de incidencia y política pública. Yo personalmente estoy en el área de educación, entonces trabajamos todos estos talleres, valga la redundancia, educación ambiental, pero enfocada en gestión de residuos sólidos urbanos. Bueno, porque pues hay diferentes tipos de residuos, ¿no? Hay residuos peligrosos y hay residuos de manejo especial, de los cuales ahorita no vamos a platicar. Pero, ¿cuáles son los residuos sólidos urbanos? Son aquellos que salen principalmente de las casas y de las oficinas. Ok, o sea que nos toca casi a todas y a todos en el área metropolitana de Guadalajara, así como no, luego se me olvida. Así es, sí. Entonces nuestra tarea pues es muy importante porque tiene que ver con la sensibilización. Lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar a la ciudadanía, sensibilizarnos nosotros mismos, porque es un proceso constante de estar aprendiendo, que tenemos un vínculo con los residuos, porque es muy fácil pensar que, pues ya los junté, como vienen los empaques, deposita el ambiente y deposita la basura y cuida el ambiente, ¿no? ¿Y creen que con eso ya? Ajá, y no es suficiente. O sea, no desaparece cuando tú pones la bolsa para que se la lleve el camión. Ahí apenas está empezando todo el impacto, ¿no? Bueno, es una parte de la cadena. Entonces tenemos que reconocer el vínculo que tenemos con los residuos, que somos corresponsables de la problemática ambiental, bueno, una de tantas, pero también somos parte de la solución. Eso es hermoso, y ahí me encantaría pasarle la palabra a Alberto y que nos contara qué hacen en Tianguis del Recicle, porque el nombre me encanta, me refiere a un espacio común, me refiere a un espacio de todas y sobre todo muy tradicional, pero Sí. Cuando le agregas el recicle, ¿qué hacemos? Pues mira, es un binomio. El objetivo principal tiene que ver con la cultura, con sensibilizar, pero también con dar una oportunidad, abrir un espacio donde se pueda reciclar todo. O sea, un poco cuando pensamos en el Tianguis de Recicle, el eslogan inmediato era un día para reciclarlo todo, ¿no? Entonces, sí recibimos todos los materiales que se puedan reciclar, pero también manejamos un concepto de basura limpia y también pues le echamos muchas ganas con los electrónicos y las pilas. Que es lo más complejo luego, sí, ¿no? No sabemos qué hacer con ellos. Sí, aunque nuestros residuos de casa y de oficina mayormente, pues no sé, puede ser orgánico, inorgánico, también desechamos materiales peligrosos de manejo especial. Pero es como una onda hormiguita, ¿no? Fíjate, nosotros más o menos andamos juntando 1 tonelada de pilas al mes. ¿Al mes? Y yo quiero, así, siendo optimista, creo que somos el 0.001% de la gente.
Sí, tenemos a muchas personas que van y nos llevan su reciclaje, pero también esto, por ejemplo, las pilas. Y digo, chale, imagínate cuántas llegan a los tiraderos que no deben de llegar, pero de las 2 que tú tiraste de tu control remoto, de las 2 que tiro en la basura, entonces las aventamos al bote de basura con mucha liviandad, se mezclan y al final pues todo llega y no terminamos de entender que estamos como en una alberca, ¿no? Donde si nos orinamos o nos defecamos, al final estamos dentro, pues. Y donde no es culpa de los niños en esta ocasión, ¿no? Sí, Claro. Sí. Entonces, pues bueno, ese fue como que el objetivo principal, pero también estamos como conscientes de que si no solo es reciclar, si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, no va a haber reciclaje que nos aguante el paso. Entonces, en el Tianguis del Recicle, la idea al principio, bueno, la idea o la propuesta es que abramos este espacio para que la gente nos pueda llevar todos sus residuos sólidos, y cuando también los focos y las pilas, por esto que les comento, pero también invitamos a productores que llevan la toalla de tela o la copa menstrual o los popotes de acero inolvidable o estas alternativas, ¿no? Y nos metemos con un poquito con esto de la economía circular, porque a la gente le damos recibales, unos billetitos que los cambian por productos ecológicos. Nos llega mucha literatura, fíjate, a reciclar, nos llega mucha literatura que separamos y tenemos una campaña de cambia tu basura por literatura. Entonces damos los puntos y ya la gente puede cambiar, llevarse un libro al juntar 50 puntos, así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo del tianguis. Cuando llega la pandemia, ya no podemos llevar a cabo el tianguis, pero ya había una comunidad grande que nos empezó a mandar fotos y, oye, pues tengo mi cochera llena de residuos, ¿qué hago? No los voy a tirar a la basura. Y entonces, pues establecimos la ruta del recicle, y llegamos a diferentes colonias, estamos un par de horas, la gente ya sabe que vamos a ir el lunes de tal hora a tal hora, el martes ya saben que llegamos. ¿Tianguis de Recicle es un espacio itinerante para poder disponer de nuestros residuos? Sí, con nuestra versión de la ruta del recicle llegamos a 110 puntos en la zona metropolitana. 110 puntos. Ajá, llegamos a Tonalá, a Tlaquepaque, a Tezistán, Zapopan, Guadalajara. Y la gente pues participa muy padre, pero en esta dinámica no ponemos a los expositores, y damos los recibales y le decimos a la gente, bueno, ve a un bazar o a un centro de acopio que tenemos en Greentown permanente fijo y ahí pueden cambiar sus recibales y bueno, eso es lo que hacemos. Interesantísimo, pero aparte se logran complementar muy bien. A mí me llama mucho la atención que invitamos el día de hoy a 2 organizaciones, Casa SEM, Tianguis del Recicle, que justo son personas que se preocuparon y se ocuparon por, uno, difundir la palabra de qué hacer con los residuos sólidos urbanos, desde la educación hasta la política pública, pasando por todo lo que eso significa. Y lo que me llama mucho la atención de Tianguis del Recicle es que se adaptan a las necesidades de la población. O sea, no es un espacio fijo. Y si dices, es que es bien difícil ir a reciclar porque tengo que moverme, ustedes se están movilizando por nosotros. Sí. Y aquí me gustaría hacer el paréntesis y mencionarles que el PAC Metro, Plan de Acción Climática que desarrollamos desde el IMEPLAN y en coordinación con los 9 municipios metropolitanos y Gobierno del Estado, identificamos que trabajar sobre las metas de reducción de el 30% de residuos sólidos urbanos que llegan a disposición final era lo mínimo que podíamos hacer. Y esto es desde gobierno, como con estrategias que hacemos desde la institución podemos llegar a ese porcentaje, ¿no? 30% menos. Pero sumándolos a ustedes y encontrando que, uno, no son las únicas organizaciones que hablan de residuos sólidos urbanos en la metrópoli, ¿cuál sería esa meta que nos deberíamos de plantear como metrópoli sumando sus esfuerzos? ¿Cuál es ese paso que tenemos que hacer como ciudadanía para poder incidir en sí generar y aumentar el porcentaje de residuos sólidos que se reutilizan o que entran a una circularidad? Bueno, creo que eso podría tener múltiples respuestas y también tiene múltiples aristas. Bueno, al menos desde nuestra trinchera como Casa SEM le apostamos a la educación porque, bueno, claro, yo ahorita les puedo decir, ay, no, es que el sistema económico, es que en gobierno, es que etcétera, la industria, que son situaciones sumamente complejas, ¿no?
Pero entonces hay que ver qué sí podemos hacer desde nuestra trinchera, nosotros en la organización y también en la ciudadanía. Porque a veces nos cuesta un poquito más de trabajo pensar, bueno, es que a lo mejor yo no puedo cambiar las leyes, ¿no? Pero entonces con lo que hay, que sí. Entonces, nosotros le apostamos precisamente a la sensibilización. No tenemos un alcance tan enorme como nuestros amigos del Tianguis del Recicle, pero también tenemos nuestro espacio de acopio de residuos. Pero es hacer primero que nada ese vínculo. También nos damos cuenta en la experiencia que si las personas no hacen nada respecto a esto, es porque muchas veces ni siquiera están enterados de la problemática. O sea, no lo consideran un problema. Para ellos es algo que, pues hay un relleno sanitario, pasa el camión de la basura, no pasa nada. Mi botella dice que es reciclable, entonces pues yo creo que acaba en un buen lugar, ¿no? Yo creo que acaba en un buen lugar, claro. Y ahora me quedo pensando en lo que decías al inicio. Nosotros nos deshacemos del problema y de la carga moral cuando dejas la basura en un espacio que alguien se la va a llevar. Uh-huh. ¿Quién se la va a llevar? No sabemos. ¿Qué va a hacer con ella? Tampoco. ¿A dónde va a llegar? No, tampoco. Exactamente. Entonces lo que a nosotros que queremos empezar como a atacar es primero la desinformación. Nosotros tenemos, en nuestra oferta, damos charlas y talleres a empresas, a ciudadanía en general, escuelas. De hecho, tenemos un programa que es Escuelas Libres de Hielo Seco, hielo seco, unicel, poliestireno, que es el plastiquito número 6. Y tan famoso. Entonces, nosotros usamos esos programas para llegar a las comunidades educativas. Nosotros lo hemos enfocado con las escuelas normales principalmente porque están los semilleros de los maestros. Claro. Y queremos que lo difundan, que trabajen estos programas con sus estudiantes. Y ha sido padrísimo. La última escuela con quien lo implementamos fue la Viceng, la Escuela Normal de Jalisco. Y después ellos, trabajamos 6 meses con ellos, poquito más. Se certificaron, sí, estuvo padrísimo, y ellos nos contaban, es que fíjate que a raíz de esto le platiqué a mi esposa, a mi vecino, a mi amigo, y ellos también ya están haciendo cambios en su casa. Ya sé cómo se separan los plásticos, ya sé que no se recicla, ya sé que sí. Y muy importante lo que tú comentabas, Alberto, que la última R es reciclar. Se nos olvida que hay otras 2 que son más relevantes. La primera es reducir. Porque siempre nos dejamos llevar por este loguito, ¿no? De reciclable, es súper bien, ¿no? Y está bien. Pero el reciclaje, pues generalmente es la última opción. Primero es reducir, que esto implica una concientización, es de qué voy a comprar, por qué lo voy a comprar, lo necesito, tiene un montón de empaques, ¿de dónde viene? ¿Qué va a pasar cuando ya no funcione? ¿Qué tan larga es su vida útil? O sea, implica muchísimo y es un proceso de cambio de hábitos, ya también lo mencionaban. Y es para un estilo de vida diferente. Es lo que queremos promover. Entonces, cuando promovemos, y ahí me gustaría precisar, ¿son cuántas R's? ¿5 R's? Bueno, se manejan muchísimas, ¿no? Hay quien habla de 3. Si te pones creativo. Ajá, sí, exacto. Te traes un rapero y te traes un rap. Hasta en números primos, 3, 5, 7, todas las R's que tú quieras, ¿no? R de rapear. Este episodio se podría llamar... Las 3 más importantes, reduce, reutiliza, recicla. Exactamente, en ese orden. Porque de ahí se desprenden todas las demás. Hasta el reducir. El rap de las R's dice reducir, reutiliza y recicla. Ajá. ¿Qué tanto sí estamos reduciendo nuestros consumos? Justo con la pandemia, yo algo que me he dado cuenta y creo que ya bastante literatura lo dice y lo señala, que con la pandemia estamos abusando de los envoltorios, estamos abusando de los plásticos. Antes de la pandemia, se habían dado pasos muy importantes. Se prohibió la bolsa de plástico, que favoreció a las cadenas, ¿no? Pero al final hubo avances. Con lo del popote, ¿no? Sí, no, ya te juzgan si pides popote, que eso es interesante también. Pero luego, haz de cuenta, si avanzamos 10 pasos, llega la pandemia y retrocedemos 1 kilómetro. Sí. O sea, sí. Fue muy triste y sigue siendo, porque el plástico, Además, yo estoy ahí en algunos grupos en redes sociales de gente que está en la industria del reciclaje, y vi a muchísimos, digamos en el 19, ofertando sus máquinas, remato, fábrica de bolsas, porque estaban quedándose en la bancarrota luego de que se prohibieron las bolsas de plástico. Muchas plastiqueras, recicladores tronaron,
Y luego viene la pandemia y así dijeron, bendito Dios, y ya no compro, al contrario. O sea, ofrezco mis servicios en lugar de rematar mi negocio. Se volvieron los, o sea, empezaron a vender cartón más. También, ¿no? Muchísimo el cartón. No inventes. Yo entendí por qué este compa de Amazon es el más rico del mundo. Por el cartón. Sí. Impresionante. Si nosotros estábamos recogiendo antes de la pandemia, digamos, 100 kilos, durante la pandemia aumentamos a 1 tonelada. No es cierto, pasamos de 100 kilos a 1 tonelada. O sea, no, y cajas y cajas y cajas de Amazon y cajas y cajas y cajas. Pero es algo notoriamente visible. O sea, a mí me impactó. O sea, las empecé a ver tanto que dije, ¿qué es esto? O sea, un fenómeno. Y también algo que pasa es que muchas personas, justamente por lo de la pandemia, pues se asustaron. Obviamente era de yo quiero todo en desechable. Sí. Yo quiero mi comida en desechable porque yo no sé de dónde trajiste ese plato, yo no sé si lo lavaste bien. Cuando ya reabrieron los restaurantes, ¿no? Entonces muchas personas, ¿y qué es lo que generalmente se da? Pues unicel. Y el auge de las plataformas. Claro. Sí. También eso, el unicel. El alcance del clic, ¿no? Es maravilloso. Sí. Y es ahí donde en nuestro rap de las R's, tendríamos que también reconsiderar nuestro consumo. Sí. Voy a abusar de las R's hoy. Reconsiderar nuestro consumo porque, como dices, al alcance de un clic tienes todo. Tienes comida, pero todo viene envuelto por temas de seguridad, por temas de confianza, por temas de salubridad. Y es ahí donde tendríamos que repensar cada uno de los movimientos que damos al momento de consumir. Y de consumir todo, ¿no? Desde la ropa, porque la ropa al final también existe todo este movimiento donde las modas cambian, pero en realidad no es que las modas cambien. En realidad es que nos estamos viendo obligadas a consumir más y obligados a consumir más. Entonces, Tianguis del Recicle, Casa SEM, ¿tienen algún tratamiento para los textiles? En Casa SEM no, se acopiaban porque tenemos un vínculo con FM4. Entonces, pues algunas prendas sí se acopian para llevarlas ahí, pero no tenemos ningún vínculo con un reciclador directamente, no sé. Sí, pero ahí entra la R de la reutilización. Sí, claro, ahí está. Importante. Ahí está la R. En Tianguis del Recicle. Las dos cosas, las dos R's. Reciclamos, sí, y también en el Recibazar, en el Tianguis, también tenemos ahí un puestecito que se cambia ropa por recibales. Padrísimo. También estamos en este rollo, pues. Sí es muy importante el tema de la ropa, de los textiles. Sí es importante que se recicle. Es importante y es donde cuando menos piensas, reduce y se deje de consumir justo el pensar, es que esta blusita ya me gustaría tenerla en verde. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Excelente, con todo. Ando con todo. Tenemos que reflexionar. Con la R. Este es el rap de la R. Así se va a llamar el capítulo de hoy, el rap de la R. Reducir, reciclar, reflexionar. Excelente. Sí, algo así vamos a hacer para cerrar el capítulo. Y ahí los bazares pues están haciendo, son una muy buena estrategia, ¿no? De intercambio para las personas que dicen, es que a mí sí me gusta renovar mi guardarropa. Bueno, pues intercámbialo. Porque, bueno, si hablamos ahorita de fast fashion, pues se nos va 1 hora, ¿no? Pero, sí, a mí se me hace una muy buena estrategia. Yo de repente veo en muchos grupos que estoy así en redes sociales de, ya me hartó mi vestido, ¿quién tiene otra propuesta? Y ahí están intercambiando, ¿no? Y eso es padrísimo. Y ahora que dices redes sociales, me gustaría irme a algo tal vez muy personal, ¿no? Que lo platicábamos antes de iniciar la conversación aquí en los micrófonos. Y es cuando ya te metes al tema de las R's y del rap del reciclaje, la reutilización y la reflexión sobre nuestro consumo, ¿qué pasa? ¿Nos estigmatizamos? ¿No nos estigmatizamos? ¿Qué está pasando con la población de Guadalajara o del área metropolitana de Guadalajara cuando quieren sumarse a estas estrategias? Yo quiero que platiques tu anécdota, Alberto, de cómo te dicen en el trabajo. Ya, que soy Pepe Nador. Que te llamas Pepe Nador. Pepe. O yo les digo, me denomino como basuriento y luego en mis redes sociales les digo basurientines a las personas. Basurientos, ¿cómo están? Buenas tardes. Porque luego pienso que todos somos basurientos, ¿no? Al final del día. Todos somos. Generando basura. Pero ¿qué hacer con ella? Yo veo como que es una cadena, ¿no? Uh-huh. Y en una cadena se rompe por el eslabón más débil. Y a veces nos toca ser nosotros el eslabón débil. Más bien la invitación sería no ser el eslabón débil, ¿no? Y porque cada proceso, o sea, para que sí llegue a reciclarse o para que llegue a una buena disposición,
pues depende de que cada eslabón esté fuerte, pues. Sí, y sobre todo, ahí quiero abonar a eso, pues ir cambiando la connotación que tenemos de la basura, ¿no? Bueno, de los residuos, porque, Sí. bueno, nosotros lo que mencionamos en Caso SEM es que la basura es revoltura. Sí. Entonces es cambiar eso de que si es reciclable, que si es reaprovechable de alguna manera, pues no tiene que convertirse en basura y no tiene que ser algo negativo. Exacto. Porque exacto, lo vinculamos como eso de que pepenador, bueno, ahí te lo dicen de broma, pero en general es como de, a mí de repente me dicen, ay, ¿trabajas con basura? Como que vergüenza, ¿no? O sea, no ¿Cómo sé, a lo crees? mejor no todo el mundo, pero 2 que existe. 3 comentarios he obtenido. Alguna vez hicimos un recorrido en el relleno de los Laureles y era así de qué asco, cómo fuiste a trabajar ahí. Y la verdad es que ahorita estamos platicando que Sí, porque es una sí. experiencia impactante. De verdad, para mí fue impactante. Mira, se me pone la piel chinita porque, de hecho, adoptamos de ahí una muñeca. Karen, si me estás escuchando, recuerda a Lixi. Lixi de los lixiviados. Qué miedo, una muñeca de encontramos. vertedero. No manches. No, venían bolsas de ropa completamente nueva, de buenas marcas, con etiqueta. Yo encontré, me acuerdo de una caja de herramientas Trooper padrísimas. Yo me las quería robar, pero no me dejaron. Porque ibas de visita. Ajá, no, de hecho, colaboramos ahí con una investigación con una doctora de la UAM. No, la verdad es que sí es impactante. Entonces es como de, ay, o sea, Sí. basura. No, o sea, son los residuos. Al final todo eso nosotros lo desechamos. Todo eso salió de las casas. La verdad, bueno, yo a lo mejor estoy muy traumada, pero cada vez que voy al súper y veo los estantes llenos, digo, todo esto va a estar en un relleno algún día. O en un centro de acopio. Todos estos empaques que están aquí, ¿no? Entonces... Y más rápido de lo que pensamos, Y muy ¿no? rápido. Y entonces, bueno, retomando tu pregunta, primero que nada, pues animar a toda la ciudadanía. Nosotros como personas del cotidiano, pues nos impactamos con toda esta información que hay respecto a la problemática de los residuos, que se genera per cápita 1.2 kilogramos de residuos por día aquí en la zona metropolitana. Y ya si entre, ¿qué somos ya? Más de 6 millones, no sé cuántos somos 5 ya. millones y 5 tantos. millones Casi y 6. tantos. Entonces, si lo multiplicamos y luego sabiendo que en el relleno sanitario, pues ya cerraron Laureles, ahora ¿a dónde lo van a llevar? O sea, es una problemática impactante y pues queremos hacer algo al respecto. Y es un proceso. Incluso nosotros siempre platicamos en las charlas y talleres que no se desanimen, porque de repente nos dicen, ay, es que no, me cuesta mucho trabajo cargar mis toppers, me cuesta mucho trabajo no generar tal cosa. Bueno, poco a poco. A lo mejor un día no la armaste, pero al día siguiente sí. Entonces es como analizar qué sí puedes hacer. Tampoco latigarnos porque a lo mejor nuestro estilo de vida no nos permite ciertas cosas, pero a lo mejor otras sí. Sí, ¿no? es una carrera entonces de hábitos, de ir adoptando nuevos hábitos, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y con base en la información hay que cuestionar porque ahorita está de moda y creemos que el prefijo eco hace todo ambientalmente amigable y es que es eco y tiene un dibujo de una hoja y ya. Es fantástico. No, hay que investigar, hay que preguntar a las empresas, hay que cuestionarlos, hay que buscar, quizá no nos vamos a poner a leer el artículo científico, pero hay que buscar buena literatura, no nada más porque lo dijo el TikToker. Y hay muy buena información, nada más hay que saber discernirla, porque ahorita que está el auge de la divulgación, hay muy buenos. Entonces hay que buscarle, hay que seguir informándose y pues hacer algo al respecto. Hace una semana entrevisté a Maite Cortés, no sé si conozcan a Maite Cortés, ¿no? Se las voy a presentar. Pero justo el tema que platicábamos con ella era como los principios del abordaje ciudadano de la emergencia climática por allá de los 80s, ¿no? Ella tiene bastantes años trabajando este tema y ella hacía mucho hincapié en que hablar de residuos es hablar de responsabilidad y también de cambiar el chip de que no es un derecho que me recojan la basura. En realidad tendríamos que cambiar el discurso y que te recojan la basura tendría que generarte un costo individual. Exacto. Tendría que generar impactos en tu economía y entonces posiblemente pudieras repensar tu consumo. Claro. Y entender que mientras más consumas, más vas a desechar, por lo tanto tendrás que hacerte responsable. Claro. Me contaba que en los países de primer mundo se les cobra por recoger sus residuos y te cobran según el volumen que generes. Y entonces me planteaba ese escenario como el ideal y decía, wow, qué lejos estamos de ahí. Sí. Qué lejos habitantes de la metrópoli o de México, de Latinoamérica, estamos tan lejos de creer que lo que generamos es nuestra responsabilidad. Y hacia allá me gustaría ir un poco para el cierre y entender qué tenemos que hacer, no como gobierno, sino como vecinos y vecinas de la metrópoli,
para ir contagiando las ganas de hacer un cambio, de entender que nuestros residuos son nuestra responsabilidad? ¿Cuáles serían esos, ahora que andamos de raperas? No, bueno, no iba a decir las 3 R's, pero sí cuáles serían esos 3 yo del residuo. Yo. ¿Cuáles serían estas 3 acciones contundentes que pudiéramos difundir, que tendríamos que hacer? Intentando, tal vez no como Libertad, la que trabaja en el IMEPLAN, contagiar a la gente para que recicle, sino Libertad, la vecina de Avenida Hidalgo, ¿qué hace para que sus vecinos se sumen? ¿Cuáles podrían ser esas 3 acciones? Primero, para no frustrarnos en el camino, porque a mí me pasa todo el tiempo, porque guay, esta tapita la debería de guardar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en lo cotidiano que sea práctico y que nos invite así a ser conscientes de nuestro consumo, por lo tanto, a también ser conscientes con nuestros residuos? Yo primero. Sí, ya andas aquí. Ya andamos aquí. Bueno, vuelvo a lo mismo. Primero la sensibilización, la concientización. Ahorita el ejemplo que mencionabas de que en muchos otros lugares les cobran un impuesto. Bueno, habrá quien lo haga pues justamente porque les cobran, pero seguramente tienen una conciencia diferente. Entonces es eso, recobrar la conciencia. Y yo creo que recobrar conciencia, quizá pueda entrar por ahí lo de mantenerse informados, pero yo creo que predicar con el ejemplo. Okay. Predicar con el ejemplo es algo muy importante y a mí me pasa todo el tiempo. A mí me gustan mucho, por ejemplo, los tacos. Y bueno, trato de no comerlos tan seguido. Sí, no, yo me quedé bueno, hay quien no, ¿verdad? Sí, he conocido gente que me dice que no, pero ya sé. Qué fuerte. Pero, por ejemplo, voy y me llevo mis toppers. No te miento, todas las veces me dicen, qué padre que traes tus toppers. Ojalá todo el mundo fuera así. Y yo, pues promuévalo. Haga un descuento, un taco gratis y trae su topper. Y sí les digo, mire, si a usted le parece una buena idea, le digo, hasta se lo podría ahorrar. Le digo, ¿por qué no le dice a sus clientes, ay, oigan, pues ándale, puede hacer un descuento, ¿por qué no se los traen? Usted mismo lo puede promover. Ay, pues sí, ¿verdad? Y obviamente ahí queda. Yo creo que si se trabajara a profundidad, pues algo se podría lograr. Pero yo creo que el ejemplo es lo mejor, porque muchas veces a las personas les da pena. Sí. Entonces, yo creo que si ven que muchas personas se están sumando, pues es una de los primeros pasos que podemos hacer. Pero ¿cuáles serían para Tianguis del Recicle estas 3 acciones que podemos hacer para contagiar a las vecinas y vecinos de la metrópoli a hacerse cargo de sus residuos? Hacer lo posible. No busquemos imposibles. Ok. Si yo me propongo ahorita limpiar el río Santiago, es imposible que yo lo haga. Imposible, un tipo como yo, con mis recursos. Pero si yo los invito a todos ustedes, a todas sus familias, a todos sus amigos, a que limpiemos el río Santiago, también va a ser imposible. Está cañón. Sí. O de repente si nos juntamos a todos los que nos están oyendo y les decimos, vamos a quitarle todo el plástico al océano. Eso es imposible. Tristemente es imposible. ¿Sabes? Poniéndonos en la realidad. Pues. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, hay que hacer lo que es posible. Partamos por lo que nos es posible. No busquemos imposibles. O sea, el mundo va a cambiar solo si yo lo hago posible. Y lo que nos es posible, pues, es separar nuestros residuos, usar menos el agua, usar menos el coche, sembrar 1, 2, 3, más de 5 arbolitos. O sea, hay cosas que son posibles y invitamos a la gente a que partamos de ahí, de hacer lo posible. Porque luego queremos transformar el mundo, queremos que el gobierno transforme o que vengan los gringos o los marcianos o la ONU o alguien, ¿no? Se haga responsable de esta tragedia, de esta catástrofe por la que todos estamos atravesando. Pues partamos de eso, empecemos nosotros todos los días a cambiar nuestros hábitos de consumo y hagamos lo que nos es posible, no más. Eso le va a dar mucha esperanza a la humanidad. Me recordaste una frase que la verdad no la recuerdo muy bien, que es de Eduardo Galeano. ¿De la utopía? Ajá, no, la otra que dice, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Algo así va. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho esa frase porque pues da este sentido de colectividad, de comunidad, que creo que le tenemos que apostar mucho a eso. Claro. Y pues es padre, ¿no? No olvidemos, porque también, ya sé que he hablado mucho, pero... espacio. Algo que también nos comentan mucho, seguramente a ti también te ha tocado,
que luego nos dicen, ¿y es que de qué sirven nosotros como ciudadanos y la industria? Es como del, ay, pues ya que ya no puedo hacer nada. Entonces a mí me parece muy padre esto de, hay que hacer lo que sí se puede. O sea, eso no quiere decir que por eso ya te vas a rendir. Sí, Algo podemos hacer y como consumidores, la verdad, tenemos mucho más poder del que creemos. Claro. Simplemente ahí tenemos grandes empresas que si a los consumidores no les gusta determinado producto, pues la empresa tiene que cambiar su estrategia. Y lo mismo podemos hacer con los empaques y con otras cosas. Pues creo que tenemos una oportunidad de hacer lo que podamos. Me gustó mucho eso, pensar que pequeñas cosas, lo que sí es posible, nos puede alimentar y sobre todo alentar a hacerlo todos los días. Pequeñas acciones que vayan sumando y sobre todo que logremos contagiarlas. Porque para cerrar me gustaría regresar a asociamos la basura a algo negativo. Asociamos la basura a cosas sucias, ¿no? Cuando en realidad no siempre tienen que ser cosas sucias, son cosas que tal vez en este momento a ti ya no te funcionan, no te brindan ningún servicio, pero pueden tener una segunda vida, pueden ser reutilizados o en el peor de los casos, pues sí, reutilizados y transformados, ¿no? Uh-huh. Y ya, la última opción sería ponerlos en una disposición final en algún vertedero, pero esos tendrían que ser los menos. Exactamente. Y ese es el reto que tenemos como metrópoli, como habitantes, ¿no? Tratar de reconfigurar nuestros consumos. Replantearlo todo. Y estamos en el momento, porque creo que no es tarde, creo que estamos en el momento donde tenemos que actuar y donde tenemos que hacerlo de forma consciente y colectiva. Yo respeto muchísimo a sus organizaciones, de las dos he participado como ciudadana. También llevo mis residuos a veces al expiatorio cuando Casa SEM y el camión ya no es lo más prudente. Excelente. Sí. Y recordarles que el Plan de Acción Climática es una acción que sí se define desde gobierno con acciones claras, donde establecemos metas, pero lo más importante es poder ser ambiciosas y no solo dejar al gobierno hacer las cosas, sino cómo como ciudadanía, colectivos, organización de la sociedad civil y por supuesto las empresas, nos sumamos y ayudamos a mitigar los efectos del cambio climático en la metrópoli. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Aplausos auditivos. Y para cerrar, me gustaría que nos compartieran sus redes sociales a Casa SEM. ¿Cuáles son las redes sociales de Casa SEM? Bueno, en Facebook está también como Casa SEM y nos encuentran en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Así, simplemente poniendo Casa SEM, ahí nos van a encontrar. Perfecto. Tianguis del Recicle, ¿cómo los encontramos? Así en redes sociales, Tianguis del Recycle, Recicle con Y. Bueno, pero si puedes también Recicle con latina también te parece. Tianguis del Recicle en Instagram, en Facebook. Creo que ya está en TikTok, abrieron. Mira, falta el TikTok. A todos nos falta el TikTok. La Jenny que anda ahí abriendo muchas cosas. Abriendo muchas cosas. Divulgando el conocimiento. Sí. Y a nosotros nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y también en Facebook como IMEPLAN. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Ahora que ya conocemos otras acciones para frenar los efectos del cambio climático en nuestra metrópoli, ¿qué vas a hacer tú? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.